Buenas noches a todos y a todas. Perdón un poquito por la tardanza, pero ya estamos en vivo el día de hoy y les tenemos un Brain Food muy bueno. Bueno, yo siempre, todos los miércoles les digo que es la hostia el Brain Food, pero es que la verdad es que sí nos esforzamos muchísimo por traerles temas bien interesantes y temas que les vayan a aportar valor. Y hoy tenemos un tema de negociación que me parece sumamente interesante y además creo que es un tema de negociación que les puede interesar mucho a muchos de nuestros seguidores y muchas de nuestras seguidoras, porque vamos a hablar de cómo, fíjate, ¿cómo pedir un aumento de sueldo a tu jefe? ¿O cómo negociar un aumento de sueldo con tu jefe y que te salga bien, que te salga favorable, que sea un aumento de sueldo que te digan que sí? Antes de empezar la transmisión, quiero platicarte por qué estamos haciendo esto. Si bien es cierto que muchos de nuestros seguidores y la idea de esta comunidad es promover muchísimo el tema del emprendimiento y promover muchísimo las habilidades que necesitan para emprender, la verdad es que muchísimas y muchísimos de ustedes van a estar dentro de un trabajo o están dentro de un trabajo y mientras echan a andar sus proyectos de emprendimiento van a depender de un sueldo. Y la realidad también, que es una realidad muy cruda, pero hay que decirla abiertamente, es que muchísimas personas a veces quieren emprender, tratan de hacerlo con todas sus fuerzas y la cruda verdad es que el emprendimiento muchas veces no es para todos. No todos tienen las características o simplemente están dispuestos a hacerlo o no les gusta y no pasa nada, está perfectamente bien. Entonces, por eso quisimos hacer este Brain Food para darte algunos puntos o algunos tips, o más bien 5 pasos para negociar este aumento de sueldo y que te salga bien, ¿ok? Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Uno, porque me ha tocado negociar muchísimas veces, o me ha tocado que se acerquen personas a negociar el tema de los pagos, los sueldos y demás, y te voy a decir desde el punto de vista de una persona que emplea a personas, qué es lo que le gusta escuchar, qué es lo que le gusta que esas personas le digan y cómo ve esa parte. Y número dos, la verdad es que también hemos aconsejado a muchos empleados y muchas empleadas cuando tienen que dar este paso para negociar un sueldo y les damos nuestro humilde punto de vista y muchísimas veces, si no es que la mayoría, funciona. Así que, mi gente, ahí les va 5 pasos para pedir un aumento de sueldo con tu jefe, con tu jefa y que te vaya bien. ¿Ok? Vamos a arrancar con el punto número uno, mi gente. Punto número uno o primer consejo, primer paso para negociar un aumento de sueldo. Si alguna vez me has seguido y si alguna vez has visto otras transmisiones, ya sabes que para mí el 80% del éxito, y siempre lo digo, 80% del éxito en cualquier negociación es el estado de ánimo. Es bien importante que antes de tomar la decisión de levantarte de tu lugar y de poner tu cara enfrente de tu jefe o de tu jefa, estés asegurándote de que tú estás en un buen estado de ánimo. El resultado de que te vaya bien en esa negociación va a depender 80% del estado de ánimo con el que entres. Entonces, asegúrate, por favor, de que cuando vayas a hacer esa negociación estés en un buen estado de ánimo. Acuérdate que la negociación empieza y termina solamente cuando tú quieres. Entonces, si vas a iniciar una negociación y vas a iniciar un proceso donde vas a pedir un aumento de sueldo, tienes que estar en un buen estado de ánimo. ¿Y a qué me refiero con un buen estado de ánimo? Trata de que sea un día que te sientas empoderado, empoderada, que te sientas bien, que hayas dormido bien, que estés descansado, que no tengas muchas cosas en la cabeza, que no tengas muchos distractores, porque muchas veces el estado de ánimo depende de qué tantas cosas tenemos en nuestra cabeza. Nuestro enfoque es uno solo y hay veces que tenemos que dividir ese enfoque en varias cosas y no tiene la atención necesaria el hecho de esta negociación. Entonces es súper importante y es lo más importante que estés completamente seguro, segura de que el estado de ánimo con el que te vas a presentar a negociar con tu jefe, con tu jefa, sea un excelente estado de ánimo. Ese es el punto número uno. ¿Ok? Después del punto número uno, vamos ya al tema técnico. Y fíjate qué interesante. Muchísimas veces, y hay estadísticas detrás de esto, hay veces que más del 70% de los aumentos de sueldo no operan, no funcionan, no se dan. Y una de las principales razones es porque quien va a pedir ese aumento de sueldo no tiene identificado el valor que le está agregando a la empresa, no tiene identificado el beneficio que está recibiendo la empresa por tenerlo o por tenerla dentro de su equipo. Entonces, el paso número dos es que tú tengas súper documentado, identificado, si se puede con números mejor, con gráficas, con datos duros, que tengas bien identificado qué estás ofreciendo a cambio de ese sueldo que te están pagando, o de esos bonos que te están pagando, o de esas comisiones, o de lo que sea que te estén dando, como estés percibiendo ese ingreso. Es importantísimo que tengas muy bien identificados
cuáles son las cualidades que estás poniendo al servicio de la empresa y cuáles son los resultados que estás teniendo. Piénsalo de esta forma y piénsalo al revés. Si tú tienes un puesto de director, directora, si eres accionista, socio de una empresa, lo que quieres ver es un intercambio de valor. Lo que quieres ver con cualquiera de tus empleados es, o colaboradores, es que lo que estás pagando tenga un retorno de inversión acorde a lo que tú esperas. Entonces, trata de pensar en ese mindset de empresario, en ese mindset de una persona que ve todo con número, ¿no? Y trata de entender que es bien importante que le pongas en la mesa y le pongas en números puros y duros qué fregados es lo que estás dándole a cambio de ese sueldo. Puede ser, no lo sé, y es cuestión de que lo veas dependiendo de tu trabajo, puede ser que hayas estado encargado de emprender una nueva acción de negocio. O puede ser que hayas estado encargado o encargada de tal vez una maximización de recursos, ¿no? Y entonces hayas dicho, ¿sabes qué? Voy a recortar estos proveedores o voy a ver quién me da más plazo, quién me da mejor precio, etcétera. Y si eso se refleja como una ganancia para la empresa, si eso se refleja como algo bueno, ponlo en números y ten clarísimo qué estás ofreciendo a cambio. ¿Ok? Ese es el punto número 2. Punto número 3. Y ahorita vamos a hacer todo el wrap-up, vamos a hacer todos los puntos clarísimos ya en el escenario para que veas cómo funcionaría o cómo debería de verse esto. Punto número 3. Sé específico con cuál es el rango de aumento que estás buscando. Tienes que ser muy específico, muy específica en qué exactamente es lo que estás buscando. Porque si tú dices, ay, pues quiero un aumento de sueldo, pues ten 5 pesos más, ya te aumenté el sueldo. No. ¿Cuánto es lo que necesitas? ¿Tienes claro cuánto es lo que necesitas? ¿Tienes claro cómo pudiera darse esa parte? He escuchado de muchísimas personas que tienen clarísimo cómo funciona y muchas veces la empresa le dice, ¿sabes qué? Sí te lo puedo dar, pero ¿sabes qué? No te lo voy a dar como un sueldo, te lo voy a dar como un bono, te lo voy a dar como otra prestación, vamos a ver cómo lo acomodamos. Pero cuando tú le das al empresario, le das a la persona de recursos humanos o le das a quien esté encargado del tema de nóminas, le das un número para tener claro en su cabeza, él puede ir y puede buscar y puede ver la forma de hacerlo realidad si es que tú tienes la claridad de cristal de cuánto es lo que necesitas, que ese es el punto número 3. Ahora, vamos al punto número 4. Y este punto es súper importante. La verdad es que si llevaste a cabo bien tu punto número 1, que es el estado de ánimo, si llevaste a cabo bien tu punto número 2 y le llevaste a la persona todos los puntos que estás dando a favor, todo lo que estás intercambiando, todo lo que estás trayendo de negocio a la empresa, todo lo que estás ahorrando y le pones en punto y coma el beneficio de tenerte ahí, y además ya le pusiste el número claro de cuánto es lo que necesitas, ya lo sensibilizaste para el punto número 4, que es ¿por qué y para qué necesitas ese aumento? Es muy importante esta parte porque toca fibras más humanas en la relación de supersubordinación de empleador-empleado. Y toca fibras muchísimo más íntimas y toca fibras con las que puedes hacer mucha empatía con la persona que estás hablando. Si tú estás en una situación específica en donde tal vez acabas de tener tu primer hijo, o estás en una situación específica donde vas a hacer una ampliación de tu casa, o estás en una situación específica en donde tal vez quieres utilizar esos recursos porque estás ayudando a tu mamá o estás ayudando a pagar una cuenta de hospital o lo que sea, es muy importante que lo digas, porque además eso pasa al punto número 5 que te voy a decir. Cuando tú a la persona con la que estás negociando este aumento de sueldo le haces entender que eres valioso para la empresa, que estás ofreciendo cosas a cambio, que estás trayendo negocio o estás ahorrando recursos, ¿no? Le estás dando a entender qué necesitas. Cuando le digas por qué lo necesitas y para qué lo vas a ocupar, hay un compromiso emocional que se vuelve mucho más profundo y que se vuelve muchísimo más empático. Y por último, una vez que dices el por qué lo quieres y para qué lo quieres, tienes que encontrar la forma de enganchar ese por qué y para que esa persona entienda que eso hace que te comprometas más con el puesto de trabajo. Por ejemplo, licenciado Juanito, licenciada Juanita, lo que sea, fíjese que le estoy pidiendo este aumento de sueldo de tanto, porque estoy ahorita en una situación muy padre, porque acabo de tener mi primer hijo y entonces queremos hacer un guardadito para esto y el otro, y el kinder y demás. Y pues bueno, usted sabe que ser papá es muy importante y además, qué mejor un motivador de estos, porque eso va a hacer que desempeñe mi función con más ganas, siempre pensando en el beneficio de familia, bla, 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 bla. Estás de alguna forma enganchando ese compromiso laboral y estás de alguna forma asegurando emocionalmente ese tema. ¿Ok? Entonces, vamos
hacer un recuento de cómo funciona el tema. Punto número 1, cuida el estado de ánimo, ¿ok? Tienes que cuidar muchísimo el estado de ánimo. ¿Cuál es un correcto estado de ánimo para presentarte a negociar? Un estado de ánimo de seguridad, un estado de ánimo de potencia, donde estés perfectamente seguro y segura de lo que vales, de lo que estás aportando a la empresa y que te sientas seguro y segura para echarle para adelante, ¿ok? Punto número 2, tener clarísimo qué estás dando a cambio, qué es lo que estás trayendo a la mesa de la empresa, qué negocio le estás trayendo o cómo estás gestionando sus intereses dentro de la práctica profesional que hace la empresa o dentro de la práctica comercial que hace la empresa. 3, específicamente cuánto necesitas, qué porcentaje, qué cantidad necesitas. Punto número 4, ¿por qué y para qué lo quieres? Y punto número 5, enganchas eso para que se entienda el compromiso emocional que tienes de llevar a cabo y de seguir cumpliendo con cabalidad tu tema. Ahora, veo una pregunta que hace Jonathan muy importante y es, ¿cómo caer en no victimizarse? A ver, creo que cuando aterrizamos el tema a qué estás ofreciendo a la empresa y cuando aterrizamos el tema en un número, es muy claro por dónde va el tema. Es muy claro o le estás poniendo muy claro a la persona que estás hablando que estás consciente de lo que traes y que como estás consciente de lo que traes, sabes que puedes aspirar a un aumento. ¿Correcto? Partiendo de esa premisa y partiendo de que estás hablando de pesos y centavos y cosas que le estás ahorrando a la empresa con KPIs, con números muy claros, ya es muy difícil que en ese tono se interprete algo de, oiga, voy a tener un hijo, voy a tener lo que sea, como un tema de victimizarse. Y además, yo te aconsejo que lo hagas como una apertura, como decir, ¿sabes qué? Lo voy a utilizar para esto, te quiero platicar qué es lo que está pasando, pero como un tema positivo, te quiero platicar qué es lo que está pasando, porque eso va a hacer que yo rinda mejor acá. Eso que está pasando en mi casa, que al final de cuentas me está pasando a mí, va a hacer que yo me presente con más ganas de trabajar, que no falte un solo día, que busque la manera de traer más negocio, de manejarlo de mejor manera, porque eso va a hacer que la empresa, que el empleador confíe más en mí. ¿Ok? Entonces, mi gente, creo que estos 5 puntos son muy fáciles, son muy claros. Una vez que los escuchamos, podríamos decir, ay, qué sencillo, qué fácil, sí, pero ¿cuántas veces no te tomas el tiempo de preparar una presentación, una negociación? ¿Cuántas veces no te das el tiempo de ver tus KPIs, de ver cómo estás rindiendo, de ver comparativos de cómo se ha desempeñado tu área desde que estás tú ahí? ¿Qué le has traído a la empresa? ¿Cómo has gestionado lo que ya estaba en la mesa? Y si no te das el tiempo de preparar eso, va a ser muy difícil que te entienda la otra parte que le estás pidiendo. Entonces, aquí se aplica algo muy importante, que es la regla de antes de pedir hay que dar. Lo que estás tratando de hacer aquí es, yo ya di, yo ya cumplí, yo ya mejoré, los indicadores lo dicen, por ende, me gustaría ver la posibilidad de acceder a X cantidad de dinero al mes, porque está sucediendo esto, lo usaría para esto y me comprometería por lo que te acabo de decir. Pim, pom, papas. Se acabó. Nada más. ¿Ok? Mi gente, estos fueron los 5 pasos. Espero que te hayan servido de algo. Espero que si es que vas a negociar o piensas pedir un aumento de sueldo, lo hagas. Toma en cuenta que si alguno de estos puntos por alguna razón no se cumplen o no tienes idea de para qué los vas a cumplir, pues espérate a que lo analices y espérate a que veas cómo puedes hacer cuadrar esto, porque muchos de los aumentos de sueldo no se dan porque nadie te va a regalar el dinero, porque nadie te va a regalar un aumento de sueldo porque sí, porque nadie va a hacer algo por ti si no estás trayendo valor a la mesa. Entonces, si por alguna razón aún no estás en el punto de haber agregado valor y de pedirlo de regreso, enfócate primero en eso, enfócate en cumplir lo que te estoy diciendo para que cuando te sientes a la mesa, te sientes con todas las armas para negociar. ¿Ok? Mi gente, les mando un abrazo enorme a todos y a todas. Nos vemos pronto en estas cápsulas de todos los miércoles de Brain Food. Les mando un abrazo y los que ya me siguen en Instagram, síganme en Facebook y viceversa. Los que ya están en Facebook, los espero en Instagram. Les mando un abrazo a todos y a todas y nos vemos muy pronto. Bye.